Vamos a hablar de la justificación de la investigación en matemática, es decir, cómo justificamos la publicación de un paper en matemática. En el fondo uno puede traducir esto a cómo recibir fondos que financien alguna investigación, alguna rama de investigación. Pero ahora vamos a ir más a lo chico, a directamente un paper en una revista. En este sentido estamos diciendo que no alcanza con la originalidad. Uno puede hacer algo original, en matemática algo que nadie nunca haya hecho, probar algún teorema original, pero sin embargo eso no alcanza como para justificar una investigación, al menos en el sentido más, si se quiere, financiero. Como el producto del trabajo de un investigador es un paper que luego publicamos en una revista, vamos entonces a ver que no alcanza simplemente con la originalidad, sino que va a tener que cumplir algunas condiciones. Vamos directamente a un ejemplo. Acá tenemos Journal of Algebra y podemos ver qué nos dice como condiciones para publicar en esta revista. Está en la descripción, dice que esta revista es de las más importantes internacionalmente hablando y publica papers que demuestran investigación de alta calidad en álgebra y aspectos computacionales. Dice que solo los mejores y más interesantes, habrá que ver qué significa eso, van a ser considerados para la publicación. Entonces después dice que es importante que la contribución demuestre un resultado sustancial que tenga un efecto que dure en el campo. Por supuesto no nos está diciendo absolutamente nada. Después especifica sobre algunas subáreas y básicamente está imitando lo que hacen todas las revistas, es redirigir los temas, las categorías, lo cual está bien para hacer una segmentación sobre todo. Pero vamos a ir a algo más general, o sea, ¿por qué nos van a aceptar un paper o no? Más allá de la originalidad que ya la suponemos que la tenemos, demostramos algo nuevo. Entonces vamos a armar una categorización absolutamente arbitraria de dos aspectos importantes. Uno es la popularidad y la otra es la aplicabilidad. Entonces, de estas dos, vamos a suponer que nuestro paper cumple alguna. O es, digamos, popular, o es aplicable, o es aplicable y popular. Vamos a empezar con que sea aplicable. Nos lo está diciendo la palabra, pero vamos a especificar un poco. O sea, obtuvimos algún resultado importante, pero que en nuestro paper automáticamente decimos para qué sirve. Sirve para algo. Un ejemplo típico es en ecuaciones diferenciales la modelización. Uno hace un modelo de algún fenómeno físico o dinámico, es decir, podría ser un modelo de cómo cambia la bolsa de comercio o de dinámica poblacional, etcétera. Y entonces uno obtiene una ecuación, entre comillas, digamos, nueva. No es que sea nueva, pero es nueva en el sentido de que de repente es interesante y por lo tanto es aplicable. Pero digamos que no es popular porque es la primera vez que se presenta este modelo. Entonces, la ecuación que tengamos la vamos a poder analizar con el objetivo de entender un modelo. Esto es un buen motivo para que una revista tome el paper como algo de interés. Modela algo nuevo y entonces es interesante analizar los teoremas que uno haya demostrado sobre esa ecuación. Este es uno de los tantos eh, aspectos. Digamos, la modelización va más allá de ecuaciones diferenciales. Yo tomé ese ejemplo, pero uno puede pensar también en temas computacionales, por ejemplo, o aplicados a la física. No necesariamente tiene que ser de una sola rama. Pero lo importante es que esto no sería popular, pero tendría razones para ser publicado.
Muchas veces esto inicia una popularidad, así que ahora vamos con lo popular. En general, si tenemos algo popular, pero no aplicable, podemos pensar en cosas de teoría de números. Por ejemplo, el interés por saber que pi más e sea irracional. En principio no sabemos si demostrar que pi más e es irracional va a tener una aplicación, pero no importa porque nadie va a investigar si pi más e es irracional por razones de aplicabilidad. Pi más e es algo de interés histórico, por lo tanto popular, y por lo tanto, si uno lo demostrara, sería bastante famoso en el mundo matemático. En ese sentido podemos hacer una gran diferencia. Cuando uno escriba el paper sobre, por ejemplo, modelización, que es aplicado, en la introducción uno va a tener que especificar la aplicabilidad, cómo se ajusta al fenómeno físico o lo que sea, mientras que en la introducción de un paper que demuestre que pi más e es irracional, simplemente hay que hacer un recuento de la historia de resultados relacionados con esto. Ambas van a ser suficientes como para que la revista quiera por lo menos hacer un review del paper, mandarle un referí y ver si está bien o mal. Ahora, ¿qué pasa con los que son aplicables y además populares? Por supuesto, cumpliría ambas, así que estaríamos en el mejor lugar. Pero también hay que decir que en general los que son de este tipo vienen de una primera modelización. Muchas veces hay ecuaciones, por poner un ejemplo, que alguien justifica cómo modelan algún fenómeno físico y después el resto simplemente toma esa justificación para encontrar cuestiones teóricas sobre la ecuación, a pesar de que lo que podamos demostrar no sirva para el objetivo inicial que había en ese paper que era aplicable pero todavía no era popular. Y de esa forma se va gestando la popularidad a partir del primer paper inicial que no era popular. Nos da la justificación para analizar una ecuación, por ejemplo, pero en realidad lo único que quiere el resto es analizar la ecuación y no justificar el porqué, pero alguien ya lo justificó, por lo tanto eso nos da como la legalidad para demostrar teoremas al respecto y entonces las revistas lo van a tomar. Es decir, que si no tuviéramos la justificación inicial, en principio no habría una razón para publicar resultados sobre alguna ecuación o algún tema. Ahora, hay que hacer una salvedad porque también es cierto, si uno no cumple ninguna de las dos, no es que no se vaya a publicar ese paper, no es que el editor vaya a rechazarlo de primera. En realidad lo que ocurre es que las revistas de más alto impacto van a estar teniendo en cuenta estos factores. Tal vez las revistas de menos impacto puedan tomar algo que no sea ni popular ni aplicable, pero que pueda reunir condiciones que están cercanas a algún tema popular o algún tema aplicable, es decir, que uno tome, por ejemplo, una ecuación que es aplicable, pero le modifique algún término y entonces ya no es más aplicable, pero la revista podría decir, bueno, esta modificación tal vez en el futuro se pueda considerar, y eso también es posible. Por eso es que esta categorización es absolutamente arbitraria. Al final, el que decide es el editor de la revista. Acá estamos tomando simplemente cuestiones generales que justifican el por qué hay temas que son más populares que otros. También la idea de esta categorización es tratar de entender lo que aparece en la introducción de un paper, que es justamente la justificación. Siempre hay que recordar que eso es lo que primero va a leer un referí o un editor. Uno puede tomar un paper cualquiera como el que tenemos acá y ver en la introducción que ya aparecen las referencias que van a hablar de la justificación, ya sea la aplicabilidad o por la popularidad. Simplemente mencionar que otra gente ya trabajó en esto alcanza para justificar el trabajo. De esta forma van surgiendo líneas nuevas de trabajo, se van popularizando, es decir, más investigadores trabajan sobre esos temas, sobre esas ecuaciones, sobre esas líneas de investigación.
y simplemente mencionando lo que se trabajó antes alcanza para justificarlo. Podemos hablar un capítulo aparte para la física, porque ahí ya es distinto. Por supuesto, acá podríamos hablar de física experimental por un lado y teórica por el otro. Ya las justificaciones para la física experimental van directamente con el experimento que uno hace. En el caso teórico ya se acerca más a lo matemático, donde ciertos experimentos van a tener que justificar la teoría vigente. Pero, en ese sentido, tenemos la aplicabilidad viniendo desde un experimento. Pero esto mismo puede generar una popularidad de la misma forma que en matemática. Tenemos una teoría justificada por experimentos y después otros físicos empiezan a expandir la teoría tanto que en un momento ya uno justifica la investigación por la popularidad. Podemos tomar el caso emblemático de teoría de cuerdas. Teoría de cuerdas viene a intentar explicar lo que pasa cuando uno junta relatividad general y mecánica cuántica, por ponerlo de una forma muy abreviada, y por lo tanto tenemos una primera justificación de aplicabilidad a resolver ese problema tan primordial. Pero después se volvió popular y uno ya no tenía que justificar las razones por las cuales uno tiene que expandir esta teoría de cuerdas. La cuestión es la siguiente, esta no es la única teoría que intenta hacer esto, de unir relatividad general con mecánica cuántica o cuestiones fundamentales de la física. Sin embargo, teoría de cuerdas no deja de ser la más popular. Por lo tanto, hay un factor, por decirlo de alguna forma, social en cuanto a lo académico, que esto después impacta sobre, por ejemplo, pedidos de subsidios. La popularidad de esta teoría, que por supuesto aún no se ha podido comprobar, impacta sobre el dinero que puedan recibir ciertos proyectos. Las teorías alternativas en general terminan teniendo algún tipo de rechazo, no solo para esto que decimos de los subsidios, sino también en la aprobación de papers. Y esto es bastante común, que las teorías marginales queden afuera. Ha pasado en la historia y pasa hoy. No estamos, por supuesto, cuestionando que la teoría de cuerdas tenga elegancia y que resuelve algunos problemas que otras teorías no resuelven. No estamos apuntando por ese lado, sino cómo se forman ciertas líneas de investigación independientes que pueden volverse más populares que otras por razones distintas, pero que no vienen a lo estrictamente científico. Aunque sí podemos relacionarlo entre muchos de los aspectos. Uno puede ser que a la mayoría de los físicos les guste más esta teoría que otras, y eso es completamente aceptable, pero no hay en principio ninguna razón para marginar otras líneas de investigación. No es que esto no suceda en matemática, lo que pasa es que acá hay otras cuestiones que tienen que ver con qué tanto nos acercamos o alejamos al fenómeno físico y qué tan creíble es para los mismos investigadores una teoría. En matemática ya la cuestión pasa más, como dijimos, por la aplicabilidad y por la popularidad, porque una vez que uno demuestra un teorema original, no hay ninguna cuestión al respecto. Pero en algún lado tiene que haber una vara con la cual podamos poner algún ranking de importancia, que en el fondo subyace un carácter humano, de qué considera más importante, ya sea en física, como dijimos, o también en matemática. Y por supuesto, esto hace que existan también ramas de la matemática que sean más o menos marginales, con lo cual se vuelve un tema importante a la hora de elegir un grupo de investigación, a la hora de, por ejemplo, hacer una tesis de licenciatura o de doctorado. Pero otra vez, esa marginación, por llamarlo de alguna forma, es nuestra, es algo que armamos nosotros, así que en principio no hay ninguna razón para discriminar una rama de la otra, pero son cosas que suceden en el mundo de la investigación.